la bioestadística es la rama de las ciencias en las que se analizan, recolectan, organizan, presentan e interpretan datos de la población en torno a fenómenos o eventos como las enfermedades para llegar a una conclusión o incluso, ¿qué cosa? Tomar decisiones. La bioestadística, como ya vimos anteriormente, es la ciencia que analiza, recolecta, organiza, presenta e interpreta datos para llegar a una conclusión y establecer algunas y tomar algunas decisiones. Esta bioestadística es parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque genera conocimiento a partir de ¿qué? Del método científico, el cual está dado por la observación. Tenemos que aplicar la observación para después formularnos un problema. Ojo, en este punto hay que destacar que para formularse un problema, yo siempre aconsejo que lo formulemos en forma de una pregunta. Y ahorita vamos a ver por qué. A partir de esta pregunta, formulamos una hipótesis que es una suposición a futuro. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el porcentaje de reprobados en bioestadística en el grupo cuarto A de odontología? Mi hipótesis, que es una suposición a futuro, será el número de reprobados en el cuarto A de odontología será del 10%. Si se dan cuenta, yo digo, será porque estoy respondiendo a mi pregunta y la estoy respondiendo a futuro. ¿Puede cambiar? Claro que sí. Puede ser un 5% o puede ser un 90% de reprobados. Y es totalmente correcto porque siempre vamos a partir de ¿qué? De una hipótesis. Después, ya que tenemos la hipótesis y ya sabemos qué es lo que vamos a investigar, tenemos que recolectar la información bibliográfica. Es decir, tengo que informarme acerca de ¿qué? De mi problema. De tal manera que incluso cuando yo me informe acerca de mi problema, también voy a poder modificar ¿qué cosa? Mi hipótesis. Y es totalmente correcto, no es nada malo. Ya con la información sobre mi problema y ya habiendo modificado mi hipótesis, ahora sí, yo lo que hago es experimentar. ¿Y cómo experimento? Si mi pregunta de investigación fue, ¿cuál será el número de reprobados en la materia de bioestadística? La experimentación es que al final de la materia yo tengo que sacar o tengo que determinar el porcentaje de reprobados. Y entonces, cuando yo obtenga ese número de reprobados, paso a la siguiente etapa, que es el análisis de resultados. ¿Sí? Y ya cuando analicé los resultados, tengo que corroborar mi hipótesis. Si fue correcta, genero una conclusión y genero el conocimiento. En caso de que mis resultados no concuerden con la hipótesis, tengo que replantear mi hipótesis. ¿Me explico? De tal manera que al final, ¿qué cosa? Formulo la conclusión y desarrollo ¿qué cosa? El conocimiento. Recuerden que la bioestadística es una ciencia. ¿Por qué? Porque generamos conocimiento a partir del método científico. Ahora, para abordar la bioestadística, que también tiene su método científico, tiene lo que llamamos como el método bioestadístico o el método estadístico. Primero, tenemos que llevar a cabo la planificación, la recolección de la información, elaboración de los datos, análisis, interpretación,
y después conclusión. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, para el método estadístico, bioestadístico, voy a encerrar en un círculo los puntos principales. Primero, tenemos que aplicar la observación. Esta observación, tenemos que formular un problema. ¿Y cómo lo formulamos? Mediante una pregunta. Después, con base en este problema, tenemos que aplicar o formular una hipótesis. Tenemos que recolectar información bibliográfica para saber qué es, cómo se genera y qué espero de qué, del problema. ¿Qué es, por ejemplo, el problema que yo quiero investigar? Y ahorita vamos a abordar un ejercicio. Entonces, aquí recolecto información. Y entonces, aquí es donde la puerca tuerce el rabo y pongan mucha atención. Cuando yo voy a experimentar en la bioestadística, como recordarán que esto es a nivel poblacional, entonces, para yo poder llevar a cabo un estudio estadístico, en la fase de experimentación, tengo yo que planificar mi investigación. Como es un estudio poblacional, tengo que recolectar mi información. Ya que recolecté la información, tengo que elaborar mis datos. De ahí, analizar mis datos. Interpretar mis datos y generar una conclusión. Si se dan cuenta, estos 3 puntos, ¿dónde irían? En el punto número 5, en la experimentación. Este de análisis ya lo tenemos acá, análisis de resultados. La interpretación también sería parte del análisis de los datos. Y en la conclusión, pues obviamente, generamos el conocimiento. Se dan cuenta cómo para poder realizar un estudio bioestadístico, es decir, generar conocimiento a partir de datos poblacionales, necesitamos aplicar el método científico, aplicar la observación, formularnos un problema en forma de pregunta, elaborar una hipótesis, recolectar la información bibliográfica, planificar nuestra investigación, recolectar la información, elaborar los datos, analizar los datos, interpretar los datos en el análisis de resultados y finalizando ¿con qué? Con la conclusión y la generación de ¿qué? Del conocimiento.